RTP. Es un gusto, don Ramón, a las 7:14 recibir a don Javier Rodríguez Sandoval, analista de opinión pública y comportamiento electoral, con quien realizaremos un análisis temprano de lo que ocurrió ayer en esta consulta popular y referendo 2025. Bienvenido, estimado Javier, siempre es un placer recibirte en épocas electorales o justo cuando se han acabado para tener tu análisis. Buenos días, César, y a todos. Buenos días también a la audiencia. ¿Temprano por la hora o temprano porque todavía no sabemos las conclusiones de los resultados? Las dos. Efectivamente, efectivamente. Varias cosas que apuntar, pero es temprano, o sea, es temprano. Acabamos de ver los resultados. Creo que los resultados un poco contradicen las expectativas que tenía la mayoría de las personas en función de las encuestas y en función de más o menos la intuición, conversando anecdóticamente, perdón, conversando con las personas. Parecía que esperábamos resultados diferentes. Esperábamos que el gobierno gane en las preguntas, por lo menos en las preguntas más ganables, la pregunta de reducción del número de asambleístas y reducción del financiamiento a los partidos políticos. Había un montón de razones, digamos, que conforman con la intuición para esperar que esas preguntas iban a ganar. Los partidos políticos, la Asamblea Nacional tiene una mala imagen, los partidos políticos tienen una mala imagen, la gente desconfía, tiene baja estima, bajo aprecio por los políticos. En fin, había un montón de cosas, ¿no es cierto? Con respecto a las bases militares, el telón de fondo en el que esta consulta se desarrolla es el mismo telón de fondo en el que se desarrolló la consulta del 2024, de abril de 2024, la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2025. El telón de fondo es el telón de fondo de estar en un estado de sitio de alta vulnerabilidad, de alta inseguridad y criminalidad. Por lo tanto, la activación que sí el gobierno en su proceso de hacer campaña a través de mensajes, a través del miedo, la activación del miedo, de la sensación esta de vulnerabilidad y la promesa de que unas bases militares en algo van a ayudar, aunque había críticos, etcétera, pero el argumento para la crítica era un poco más difícil, ¿no es cierto? También esperábamos que eso gane. Y quizás la única pregunta con respecto a la cual estábamos inseguros, o por lo menos yo estaba inseguro de si podía ganar o no podía ganar, era la pregunta de la Asamblea Constituyente. Y la razón no es tanto que en sí misma la pregunta era fácil de estimar si es que la mayoría de la gente iba a estar en favor o en contra. Lo que pasa es que dentro del electorado había el segmento que iba a votar en contra porque no le convencía la pregunta, había la gente que iba a votar en contra por el rechazo simplemente al gobierno de Noboa, y había el segmento que, estando en firme posición de rechazo con respecto al gobierno de Noboa, iba a votar en contra de esa pregunta porque asumía que era hacerle el juego, comillas, hacerle el juego al correísmo, dado que el correísmo había expresado que le interesa a él, al movimiento del expresidente Correa, también hacer una consulta popular. Una asamblea constituyente. De tal manera que había esos votos, todo eso estaba mezclado. Por lo tanto, la última pregunta me parece que era como la más difícil de estimar. Pero las otras tres son sorprendentes. Yo leo en esto algunas cosas, ¿no? La primera, como al igual que Lasso, que perdió todas las preguntas de su consulta, igual tuvo una en particular que alzó la cabeza, que casi pasa la línea de la meta, y fue la de la extradición, que luego Noboa la propone y la logra hacer aprobar. En el caso de Noboa fue la reducción de asambleístas, un spread de 8 puntos con la de la constituyente, que fue la más débil. Eso nos puede decir que, a pesar de que seguramente influye la popularidad, la imagen, la vocería presidencial, la gente también diferencia entre las preguntas que le plantean. Esta es una de las lecciones que nos llevamos los analistas y creo que tenemos que regresar al pizarrón a hacer la tarea. Porque, claro, el sentido común, ¿no es cierto? Lo que se había aceptado más o menos como verdad era consulta del presidente Lasso, baja aprobación, baja favorabilidad, baja valoración de la gestión, por lo tanto, pregunte lo que pregunte, no importa, pierda la consulta popular por esa razón. Después de eso, Daniel Noboa gana con altísima aprobación en casi todas las preguntas, a excepción de dos. Entonces, ¿ahí qué pasó? La gente estaba como razonando más con respecto al contenido mismo de las preguntas. Pero después de eso venimos a otro proceso en donde la valoración de la gestión y la imagen del presidente estaba valorada igual o más, digamos, dependiendo de la encuesta, comparado con abril del 24, la anterior consulta de Noboa, y pasa lo que acaba de pasar anoche. Entonces ahora esa intuición hay que reevaluar, hay que recalibrar.
un poco la heterogeneidad en la votación, por ejemplo, de la consulta popular de Guillermo Lasso y de la consulta popular de Daniel Noboa, me refiero a la dispersión, o sea, qué tan diferentes son los valores con los que las preguntas pasan por el sí o pierden por el no, un poco por ahí iba tu comentario. Me parece que esa es una de las cosas, por ejemplo, las que yo particularmente les quiero poner atención ahora. Sin embargo, ahora en lo que estoy concentrado en realidad son en los casos específicos para entender el mismo electorado al cabo de apenas un año y medio. Estoy comparando como tres procesos electorales. Consulta Popular 2024 de Daniel Noboa, elecciones presidenciales, concretamente segunda vuelta de Daniel Noboa, cuando los electores tienen que escoger a la hora de la hora entre uno u otro candidato, nada más. Y ahora la consulta popular, y me estoy fijando en algunos territorios en donde los giros del electorado son bastante sorprendentes. Yo, Si me permites, o sea, mencionar un par de casos que me llamaron mucho la atención, o sea, ya revisando un poco de datos con los datos ya escrutados, ¿no es cierto? O sea, para mencionar el caso, qué sé yo, el caso de Tungurahua. Tungurahua, una de las 7 provincias más importantes en número de votos en el Ecuador, o sea, de las que hay que ponerles atención casi siempre, ¿no es cierto? Además de esas 7 provincias, es el polo más fuerte de la votación del apoyo electoral de Daniel Noboa. Ha sido el polo electoral de la votación más fuerte de la alternativa no correísta durante la última década y media. Pero otra vez, concentrémonos solamente en consulta 24, segunda vuelta 25 y consulta 25. El margen con el que gana, para margen, estoy resumiendo solamente para hacer más fácil la lectura, ¿no es cierto? En vez de comparar el sí y el no, el margen simplemente sobre el porcentaje de votos totales, restamos el apoyo por el sí, el apoyo por el no, y ese es el margen con el que gana una pregunta. O pierde si es que es negativo, ¿cierto? Entonces, la pregunta más exitosa, la pregunta A, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, hace un año y medio apenas, abril de 2024, alta gestión de Noboa, gana con un margen de 62%. O sea, es impresionante. Le ganó 80 y algo contra 20 y algo. Es un montón. Segunda vuelta, evidentemente no es lo mismo, no es comparable, no se puede comparar porque son elecciones diferentes, pero solamente estamos teniendo una idea del músculo electoral que apoyaría a la alternativa Daniel Noboa y su gobierno, ¿no es cierto? Segunda vuelta, meses después, principios del 2025, Daniel Noboa vence a Luisa González con un margen del 54%, ¿cierto? Entonces gana con el 62, después gana con el 54. Son márgenes bastante grandes, o sea, la distancia es bastante grande, ¿no es cierto? Anoche, la pregunta sobre las bases militares, digamos que es una pregunta que también fue vendida como bajo la promesa de ofrecer seguridad, etc. En Tungurahua acaba de ganar con un margen del 8%. O sea, el margen pasa de 62, 54 a 8. Apenas gana, ¿no es cierto? Si es que calculas cómo se produce ese margen, significa que entre el 35 y el 40% de las personas que o en la segunda vuelta o en la consulta del 24 le dieron su apoyo a Noboa, el gobierno, y la consulta que convocó, son personas que ahora votaron por el no. Entonces, se le cayó el piso. Perdón. Entonces usted dice, Javier, que parece que se le cayó el piso electoral a la propuesta Noboa. O sea, hay que entender estas cosas, estamos recién comenzando, ¿no es cierto? Quisiera hacer un análisis con usted. Estaba leyendo a Zweig en su obra Fouché y en síntesis decía algo así: la astucia política alimenta con miedo y esperanza a los pueblos. No se planteó demasiado miedo y poca esperanza. No fue por ahí que puede haber como un pisco de la derrota, exhibir una violencia terrible, sin esperanza, sin compasión. ¿Cuánto puede haber pesado eso, don Javier? O sea, en este punto sería especular, ¿no es cierto? Yo creo que usted tiene razón que la tolerancia que un electorado tiene, por ejemplo, para mensajes que tienen que ver con la violencia y el miedo llega hasta cierto punto, es limitada. Pero el efecto de eso es algo que yo en realidad no tengo como las herramientas en realidad para estimar eso. Lo que me llama la atención en realidad son estos cambios en una dirección a otra. Sin embargo, hablando de preguntas que no necesariamente fueron activadas ni tienen que ver con el miedo. Entonces, o sea, ¿cómo se explica, por ejemplo, que la correlación, ¿no es cierto?, entre la votación de una pregunta con respecto a bases militares, como quiera vinculada al miedo por la promesa? No va para eso, sino en la emocionalidad de un pueblo. Es que, como decía también Ortega y Gasset, y me lo decía
un gran amigo mío, el doctor Galo Buter, decía, lee entre líneas al maestro Ortega y Gasset, y la conclusión es, la psicología individual no es igual a la psicología colectiva, la psicología de las masas. Entonces, no se trata del miedo porque le vendían una idea de una base cuidándote, pero por el otro lado veías una forma poco lúcida de manejar las relaciones con los presos, exhibiendo, por ejemplo, de la forma que exhibieron a Glass y exhibieron al señor Muentes, sobre todo al señor Glass. Y eso también como que podría generar un susto en la sociedad, Javier. O sea, sin embargo, esa retórica y esa estética ha estado presente desde antes también. Entonces, mi pregunta ahí sería, o sea, ¿por qué eso no, por qué el tiro no salió por la culata en la segunda vuelta o en las elecciones anteriores de la consulta? Bueno, quizás en las elecciones de la consulta anterior no había tanto las imágenes que usted menciona. En realidad no lo sé, esa es la pregunta, esa es la respuesta. Pero ahí, estimado Javier, por ejemplo, creo que don Ramón abre una línea de análisis interesante. Sí. La primera consulta tuvo como antesala la entrada a la Embajada de México, donde hubo violencia, pero la narrativa fue un poco la de un tipo político, se quiere escapar y nosotros le metemos la justicia encima. Y ahora, en cambio, una persona que ya está presa, ya está castigada, es exhibida, demacrada, moviéndola de una cárcel a la otra, que para el colmo es una cárcel que el presidente tuvo que admitir poco después que no estaba al 40%. Entonces, claro, yo al principio también decía lo mismo, la violencia siempre ha estado aquí, pero la forma de presentar la violencia y el objeto de la violencia sí cambió del año pasado hasta el de acá. En el anterior había una esperanza, la esperanza de luchar contra la corrupción, ¿no? El que no se le pasaba nada. En este caso, pues, no hay esperanza de rehabilitación. Es decir, no exhibe algo. Y segundo, a diferencia de Bukele, porque quiso copiar el modelo, a mi entender, de lo que converso además con los respectivos ministros que tienen que ver con estos ramos, hay como una sobresaltación del castigo, ¿no? Y quien lee también a Dostoyevsky en Crimen y Castigo, se da cuenta que a veces el castigo no necesariamente tiene lo que uno desea lograr. Don Javier, adelante. Sí, no, o sea, no les contradigo ni les quito la razón. No tengo elementos para juzgar si es que eso efectivamente fue lo que influyó sobre la forma en la que votaron. Para concluir esta conversa interesante con usted, no implica que es la última pregunta, pero sí para ir a una conclusión. ¿Cómo cree que se va a comportar? El presidente dice, según Diario El Universo, titular de primera plana, nuestro compromiso no cambia, dice Novoa. ¿Cambiará de posición? ¿Le hará otra lectura? ¿Qué considera usted que el presidente o qué recomienda que el presidente tenga para que pueda terminar un gobierno que apenas tiene unos meses? La lección más importante que me parece que se lleva el gobierno ahora es que no puede capitalizar en lo que el gobierno creía eran ganancias irreversibles, incrementos irreversibles en su apoyo electoral en todo el territorio nacional después de la segunda vuelta. Porque, a ver, ahora sí, ya pasadas las elecciones, hagamos un poco la interpretación, ¿no es cierto? La pregunta de no soy el primero ni el único que lo dice o que lo dijo, pero, o sea, la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, por ejemplo, no tenía que ver con la calidad de la asamblea. O sea, más o menos asambleístas no tienen absolutamente nada que ver con la calidad del trabajo del legislativo, y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que es el argumento más fácil de hacerlo. Así se puede convencer a las personas. El argumento me parece a mí que más bien escondía una intencionalidad de parte del Ejecutivo que pensaba capitalizar sobre sus victorias, tal como se había visto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para después de eso, como exacerbar, digamos, estas victorias en determinados territorios, metiendo más asambleístas, pero en un número más acotado y más reducido, de manera que pueda tener un bloque mayoritario en la Asamblea. Me parece que íbamos a embarcarnos en una reforma estructural, dadas unas condiciones como bastante coyunturales que le iban a favorecer a una determinada tienda política, la del gobierno. Como eso no ocurrió, me parece que la lección más importante es que el gobierno no exactamente puede capitalizar en ese apoyo electoral, me refiero. Porque acabamos de ver que hay electores, una buena masa de electores, le dieron su apoyo porque preferían a él como alternativa en lugar del correísmo, pero ahora no necesariamente votaron por la propuesta que el convocante estaba
proponiendo, ¿no es cierto? Es una derrota para el gobierno. Y ahora que nos acercamos al corte, Javier, y en la línea de esta pregunta de don Ramón, ¿no? Yo creo que también el gobierno no solamente se confió en las ganancias, sino en las estrategias. Cuando analizamos algunos, y creo que esta conversación la tuvimos algunas veces, lo que pasó en la segunda vuelta, medíamos las teorías de alguna gente. Que fueron los viejitos los que votaron, no daba realmente la matemática detrás de eso. Que fue la visita al territorio, difícil investigarlo, pero las transferencias, los bonos, jóvenes en acción, la inyección de plata, sí parecía tener alguna correlación en algunas provincias, y el gobierno se convenció tanto de eso que la puso a Zaida Rovira, que estuvo muy encargada de eso en la última elección, de ministra de gobierno. ¿Cómo así? Con adelanto de décimos, adelanto del pago a los jubilados, transferencia a policías, jóvenes en acción, créditos baratos, con todo ese reparto de dinero, ¿cómo así no se vio un resultado positivo como la última vez? Esa es exactamente la pregunta que ahora todos tenemos, ¿no es cierto? Entonces aquí van algunas hipótesis porque todavía es lo que vamos a investigar, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado? Imaginemos, ¿no es cierto? Un universo paralelo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que la pregunta incluía todas las preguntas menos la pregunta de la consulta popular? Perdón, de la Asamblea Constituyente. O sea, ahí en ese caso ganaba las otras tres, porque las otras tres eran como reformas más o menos frente a las cuales la gente estaba como más o menos favorable porque no nos caen bien los políticos y porque preferimos más seguridad. O sea, será hipótesis, digamos. ¿Será que el arrastre de la resistencia y el rechazo a una nueva Asamblea Constituyente arrastró también a las otras preguntas? ¿La gente votó con eso mayormente en mente? ¿O no? Porque si es que ese fue o sea, digamos, la pregunta más importante, ¿no es cierto? La joya de la corona. Cada consulta popular tiene una joya de la corona. O sea, hay otras preguntas, algunas personas las dicen de relleno, pero hay una pregunta más importante. Esta era la pregunta evidentemente más importante de esta consulta popular. Señor Rodríguez, pero así como hemos analizado algunas cosas que van del lado negativo en los pesos del poder del señor Noboa, ¿cuáles han sido o serían los contrapesos que articulan todas esas desviaciones que se han producido políticamente durante estos 2 años, ya casi 2 años de gobierno del presidente Noboa? Es decir, aquí analizamos como 10 razones por las cuales puede haber perdido. ¿Cuáles son los elementos positivos de este gobierno? ¿Qué le encuentra de positivo? Pero es que esa es otra conversación. O sea, ahí mi opinión, digamos, no es tan relevante como el análisis que yo puedo contribuir como analista de datos en realidad. Ya. En este caso, lo positivo del clima, digamos, de opinión pública es que el gobierno sigue estando, a pesar de la derrota, el gobierno sigue estando en un país en donde la inercia es favorable a las alternativas no correístas en la papeleta. A pesar de la derrota, subrayando, a pesar de la derrota de anoche. Ok. ¿Alguna otra cosa que quiera acotar desde el análisis de los datos, amigo Rodríguez? En realidad, o sea, ojalá que todos nos tomemos el tiempo para ver mejor los resultados, examinar un poco mejor lo que los resultados nos dicen antes de sacar conclusiones fáciles y llevarnos, como casi siempre ocurre en el Ecuador, o sea, conclusiones más o menos equivocadas que después se desmitifican o se contradicen en la siguiente elección. Bueno, recuerde que usted lo que analiza son datos estáticos, porque al final lo que fue ya fue. Es como los exámenes de sangre. Hay que hacer día a día una evaluación para ver la evolución del tema, ¿no? Sobre todo recordando lo que ayer me recordaba el doctor Galo Butter. Nunca te olvides que la dinámica de la psicología individual es diferente a la psicología de las masas. Le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana. Tengo un gran día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. RTP